Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario acá en el Periodista TV. Hoy vamos a tratar un tema que es bastante dramático, es un misterio, podríamos hablar policial, judicial, étnico también. Se trata de la desaparición de Julia Chuñil, una mujer de 72 años que hace 5 meses salió de su casa y no se sabe dónde está. Se la ha buscado por todos lados, hay una investigación muy cerrada que la Fiscalía tiene en secreto, hay personas sindicadas como posibles responsables, incluso hasta los familiares fueron investigados, pero hay una serie de situaciones bastante extrañas que es necesario conversar sobre ellas y para eso trajimos hoy a Lucía Sepúlveda, periodista que ha seguido este tema. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, Francisco, ¿cómo estás tú? Un gusto tenerte. Leí tu reportaje, ¿no? De estos 5 meses de la desaparición. ¿Por dónde crees que va el misterio? ¿Hacia dónde apunta todo esto? Apunta a que en el sur los fiscales parecen estar inmovilizados cuando se trata de algo relacionado con el poder local, ¿no? Y en el sur el poder local tiene que ver con los dueños de fondo, con las empresas forestales y con aquellos que se arriman a ellos. Y en este caso, este no es un caso común en el sentido de que no había una toma así publicitada del terreno, sino que todo había sido, como quien dice, en la legalidad. Porque fíjate que Julia Chuñil, ella después de haber vivido una vida de mucha pobreza en la ciudad, retorna, como muchos mapuches, retorna a su tierra natal. Y el año 2014 logra organizar su comunidad y la eligen presidenta. Y resulta que todo eso coincide con un momento en que Conadi estaba haciendo entregas de tierras y ellos no tenían título, pero habían vivido ahí toda su vida. Donde se fue Julia es donde estaban sus padres, sus abuelos, etcétera. Y la gente que ella organizó en la comunidad Putreiguel, que viene de Putreile, ¿no? Una comunidad donde había muchos trailes, como le dicen en el campo, ¿no? Los queltehues, que también se les dice. Claro. Entonces, ella se convenció de la necesidad de legalmente también recuperar la tierra. Entonces se constituyen para eso. Y le notifican de esta situación a Conadi. Y Conadi está a la vez con muchas peticiones, como las hay en todo el sur, de comunidades que quieren lo mismo. Pero Conadi tiene la práctica de entregar en tierras distintas a las que tú estás pidiendo. Son las que compran, ¿no? Y en este caso no coincidió el asunto y entregó la tierra a otra comunidad que la rechaza. Yo seguí el caso, ¿no? Desde el principio porque me llamó mucho la atención. Yo decía, esta comunidad no la conozco, no es de las que aparecen recuperando, que hubo un enfrentamiento con carabineros, nada, era todo muy tranquilo. Es decir, entregan esto, me parece que son 843 hectáreas, según leí en tu reportaje. Las entregan a una comunidad que las rechaza por una serie de razones, ¿no? Se las entregaron en el 2000, como te digo, por ahí, por esos años, el 2012, y la comunidad se va, desconocía totalmente el terreno, no había regadío, porque los derechos de agua los había conservado el dueño, no los vendió, muy pillo, ¿no? Entonces encontraron que no tenían, ellos eran de Lautaro. Lautaro es, claro, aquí puede parecer en Santiago puede parecer lo mismo, Lautaro, Osorno, pero no, pues muy lejos. Lautaro es la Araucanía y Mafil, que es la comuna donde está este fundo, es la región de los ríos, de los lagos, perdón, cerca de Valdivia, por ahí, por esa zona. Entonces era muy distinto todo, las costumbres, la gente. Aquí había habido colonización alemana, comunidades que estaban muy retraídas por todo el impacto, ¿no? de lo que pasó en tiempos más remotos con la colonización, que perdieron muchas tierras, y luego con el golpe, entre medio vivieron un periodo armonioso que fue cuando vino la reforma agraria, recuperaron tierras, pero todo había vuelto... Claro, pues este fondo
perteneció a la Cora, era una ¿no? parcelación de la Cora, era una reserva de la Cora. Imagínate el tamaño que debe haber tenido el fondo para que le quedara al dueño una reserva de 940 hectáreas. Exacto. Entonces había de por medio ex latifundistas, ex colonos, esta familia alemana, Anwanter, que era la dueña prácticamente de todo en Valdivia y los alrededores. Y este señor es el que la familia se indica como sospechoso, es descendiente de esas familias, ¿no? Y él es dueño de una forestal. Pero entonces, ellos se van, el terreno se recupera, luego le entregan. ¿Qué pasa? Bueno, ¿cuál es el ellos conflicto? no les gustó. A la comunidad esta que se llamaba Blanco Lepín de Lautaro, dijo, no, aquí yo no voy a prosperar. No es esto lo que yo quiero, y además no me cercaron nunca el terreno. Imagínate tener un terreno de ese tamaño, no cercado, los animales se arrancarían, etcétera. No podemos. Entonces deciden, no tenemos agua, no tenemos escuela cerca, no hay camino. Para ellos no era vida eso, imagínate. Devuelven el terreno, lo rechazan, pero con una demanda a Conadi por no haber cumplido lo que decía el contrato. Ah, perfecto. En cambio, Conadi, esto también lo investigué porque la Contraloría hizo un sumario y decidió no sancionar porque dijo, según la Contraloría interpretó, era un conflicto entre particulares. Porque también la comunidad decía, esto pasa porque se metió un tercero, el banco, el Scotiabank, porque entre medio había habido un cambio de dueño. O sea, el latifundista le había vendido al banco, en fin, toda una maraña. Finalmente, como te digo, la comunidad devuelve las tierras, pero diciendo sobre todo lo siguiente: el contrato decía que para que se le entregara el título de dominio a ellos y se les pagara la suma, sobre todo a Morstad, Anwanter, tiene que estar cercado el terreno. Y no estaba cercado. Y la abogada de Conadi igual fue y hizo la compra. O sea, el hombre recibió el dinero. Y estamos hablando de una suma muy importante, más de 1 millón. Más de 1.000 millones. Más de 1.000 millones, más de 1 millón por hectárea. Claro. Entonces ellos devuelven esto, pero con una demanda a Conadi, al banco y a Morstad Anwanter. Y esa es la demanda que escala, que va primero desde un juzgado local, después a la Corte de Apelaciones de Valdivia, y después llega a la Corte Suprema, que falla en favor, como quien dice, de Conadi y de la comunidad, porque obliga al empresario a pagar, digamos, por la tierra que está usufructuando de nuevo, cosa que no había. Esto fue el 2017. Perfecto. Y entre medio es que ellos ven el terreno, la comunidad de Julia ve que está vacía de nuevo el lugar. Pues imagínate, habían conocido esta comunidad extranjera para ellos, digamos, extraña al territorio, pero y se hablaron e intercambiaron. Incluso hay un documental que hicieron ellos, que después te lo mando, que va registrando estas experiencias de cómo se encuentran comunidades mapuche que eran más avanzadas en la recuperación de la lengua, con esta otra que era, como te digo, estaba más como intimidada por la situación que habían vivido históricamente. De manera que ellos ocupan la tierra, cuando en tanto los otros se van, ellos ocupan. Y Julia se hace una casita, muy modesta obviamente. Y ¿de cuánta también gente estamos hablando? La comunidad de una comunidad de 91 familias. Ya. Por tanto, ellos mantienen su organización, hacen un acta, ¿no?, en que le comunican a Conadi. Nosotros seguimos reivindicando esta tierra y ahora la estamos ocupando. En fin, es una tierra de Conadi, por tanto, una tierra ancestral nuestra. Igual ellos seguían sin derechos de agua, sin el lugar cercano. Claro, pero ellos estaban acostumbrados porque habían vivido siempre así, bueno, ¿entiendes? Entonces, para ellos no era novedad lo que pasaba y no tenían seguramente la cantidad de animales que tenían los otros. O sea, Julia tenía animales, pero te ves tú que había una yunta de bueyes, habrá habido algunas vacas, más que nada huerta, y ella lo que le interesaban los bosques, que cuidar los bosques, cuidar que no se acabara el agua, y por eso estaba atenta a que no llegaran las forestales a talar, porque ellos saben, digamos, cuando llegan las forestales, ¿qué hacen primero? Talar. Y ese fue el conflicto, el gran conflicto, porque en cuanto Morstad ve que esta comunidad se va a la otra, y se empieza a hacer dueño de nuevo, ¿no?
Y ahí está la gran pregunta: ¿por qué Conadi no denuncia, no le para el carro? ¿Por qué lo dejan hacer? A tal extremo que él, en el conservador de bienes raíces, inscribe de nuevo la propiedad. Entonces, en estos momentos, él figura como, según el conservador de bienes raíces, esa parcela 94, 91A, no me acuerdo bien el número, pero estaba en la nota, a su nombre, de una nueva sociedad que él constituye, con otros dos socios. Entonces, en realidad, es parte, ahora es un grupo, por eso la familia habla de varios. Y la familia relata, digamos, que este hombre empezó el año 2017-2018 a amenazar a Julia, y coincide con el final, como te digo, directamente a ella, porque era la activista, o porque era la presidenta, y porque ella era la que tenía más empuje. Yo creo que por la vida que vivió, ella misma lo explica en ese documental que vimos, que se llama Testimonios de Maffield, en que hablan varios de la comunidad, y ella cuenta cómo vivió, cómo logró sobrevivir en la ciudad, cuáles eran sus sueños. Ella habla que Dios la ayuda, porque siempre cuando estaba más mal se producía algo que la levantaba, ¿no? De manera que ella, con ese empuje, logra, como te digo, ya tiene una familia, ya tiene hijos, tiene nietos. Entonces están todos allí establecidos, no todos, porque hay uno que trabajaba en Temuco, otro trabaja, entiendo que fuera en las mineras incluso. Hay una hija que es la que se queda en el campo, y están sus nietos, algunos nietos viven acá en Santiago también, como en toda familia crecen, claro, y se van esparciendo, ¿no? Pero ella hace su vida ahí y es la que más empuje tiene. Pero cuando empiezan las amenazas, la otra gente que ha vivido siempre ahí, pero que son, como te digo, tienen otra experiencia de vida, no saben resistir seguramente tanto este clima de intimidación, se van un poco retirando, digamos. O sea, no son tan decididos como Julia, no construyen ellos casas, y no le van diciendo que sí, aparentemente es lo que dice el latifundista, ¿no? Le dice, o el empresario forestal le dice a la familia siempre: la única que me falta es Julia. ¿Para qué sigue? Si es una nomás ahora. Pero la comunidad estaba constituida, o sea, legalmente todavía ellos son una comunidad, y es su presidenta la que está, como te digo, desaparecida. ¿Y cuáles son los elementos que maneja, o que ha sabido que maneja la Fiscalía? Porque la Fiscalía tiene una investigación súper secreta. En algún momento investigó y ha hecho allanamientos a la familia de Julia. Ha también hecho allanamientos a otros espacios mapuches, incluso, que trabajaban para el empresario, y han hecho excavaciones buscando. ¿En qué estado está esta investigación? Bueno, lo que uno puede hacer en realidad son especulaciones, porque recién ayer hemos sabido que la Fundación Escazú, que es quien, a raíz de que ellos son activistas de este convenio firmado, tú sabes, por Chile, y que obliga al país a establecer una protección a los defensores de la naturaleza y los derechos humanos. Entonces ellos, como fundación, se sintieron convocados por el caso y fueron a terreno, ¿no? Como una semana, unos días después de la desaparición, y son ellos los que entablan, junto a la familia, en representación de la familia, pero también como fundación, entablan la querella. Entonces, en estos momentos, ellos tienen la querella, pero, quiero decir, tienen la carpeta investigativa. Aún no sabemos, porque esto, como te digo, es muy, muy reciente, pero lo que se sabe, primero nosotros conocimos el contenido de la demanda, porque lo publicó La Tercera, el mismo día que se puso, y al otro día pusieron el secreto. Entonces nosotros vimos la demanda, y es ahí donde vemos todo el relato de las amenazas, ¿no? Y entonces entendemos que lo natural sería de que, si hay sospechosos señalados por la familia, además de lo que investigue la Brigada de Derechos Humanos, que es lo que pidió el fiscal Valencia que interviniera, deberían seguirse, por así decir, todo tipo de líneas paralelas de investigación. Y sin embargo, por lo que hemos visto en los hechos, es que nadie ha contado, se habría sabido en la zona, que hubiera habido un allanamiento a la casa de este señor, sindicado por la familia como quien había amenazado
ya sea directamente, oralmente, a Julia Chuñil, o indirectamente a través de trabajadores de él, que incluso cortaron un camino, una vez que era un camino por el que ella, un puente, perdón, que era usaba para transitar llevando sus animales de un lugar a otro. Ellos sabían, establecen ahí, de que habrían sido pagados esos servicios de haber cortado el puente para, en el fondo, impedir el deambular libre de Julia Chuñil por el fondo. De manera que lo que sabemos es solamente lo que se ha hecho en torno a la familia. ¿Y qué han hecho? Bueno, desde el primer momento muy pronto empezaron a allanar la casa, buscando restos incluso debajo de la casa. Lo que indicaba que ellos creían que podía ser algún familiar el sospechoso. No encontraron absolutamente nada, ¿no? Lo último que supimos por un reportaje que hizo El Ciudadano, es decir, todo esto es anterior a la apertura de la carpeta, es que se acerca el GOPE en una de estas ya con una orden judicial para proceder, porque en los otros casos los allanamientos parece que hacía rajatabla, no hemos sabido de que hayan sido con orden judicial. Pero ya llegan el GOPE descerrajando tanto la casa de Julia como otros terrenos, y profundizan la investigación. Vuelven a hacer una excavación bajo el piso de la casa de Julia, no encuentran nada, y van a un predio vecino que pertenece a el padre de dos de estos ex trabajadores del dueño de la forestal, que son los que habían sido, según el relato de la familia, quienes cortaron un camino, un puente, que era por donde transitaba ella. Y en la conversación que tienen con el equipo del Ciudadano, el señor les dice, de apellido Buenulaf, les dice que a ellos les dijeron que estaban buscando, que excavaban más hondo que el metro donde estaba el ternero que enterraron. Había un ternero que se había muerto y lo tenía envuelto en unas bolsas de nylon. Estaban haciendo una excavación más profunda porque esperaban encontrar allí a Julia. Y él se ríe y dice, no, pues si no había nada, no la encontraron. Y cuando le entrevistan al otro hijo, los periodistas, por teléfono, él les dice, están haciendo ustedes las llamadas equivocadas, no es a nosotros con quienes tienen que hablar, algo así. Entonces todo te indica de que la Fiscalía estaba concentrada en esa línea de inculpar a los familiares, que es lo más fácil, po. Bueno, lo primero que supe es que el fiscal se fue de vacaciones, ¿no? Apenas en medio de las primeras denuncias, 10 días, algo así. No, en febrero. O sea, él llevaba 3 meses absolutamente inútiles, pues, sin ningún resultado, ni aparecía Julia. Tú haces un paralelo incluso en el artículo que leí sobre este caso y el caso del niño Tomás. Es que fíjate, yo pensaba, en este caso ha habido conmoción pública, y yo creo que porque se junta todo, es mujer, entonces hay una perspectiva de género, o sea, todas las mujeres, en la marcha de las mujeres teníamos una grosa columna y un camión por Julia Chuñil, y fíjate que eso no era, fue bastante extendida la conmoción, el impacto de esto, porque tenemos un grupo, un espacio virtual que es nacional e internacional, de gente de derechos humanos, gente ambiental, de todo tipo de personas e individualidades comunicadas por WhatsApp, que nos comunicamos. Y en Concepción hay otro grupo, una coordinadora, en La Serena, este grupo integra nuestro espacio virtual, y en fin, hay muchos colectivos trabajando por esto, pero eso ha hecho entonces que la noticia se esparza, y el impacto es hondo. En la marcha de ahora del agua del domingo pasado, fíjate que incluso llegó por primera vez Mireya García, que es una dirigente histórica de la agrupación de detenidos desaparecidos, se unió a quienes estábamos llevando el lienzo por Julia. Es decir, que pasado y presente, bajo la consigna del nunca más, no queremos más desaparecidos en Chile. O sea, en democracia no puede haber desaparecidos. ¿Crees que al Estado, y especialmente aquí el jefe de Estado,
valga la redundancia, he estado a la altura de los acontecimientos, él ha hecho algunas declaraciones. ¿Estás satisfecha con eso? No, fue muy positivo que hablara la primera vez diciendo que era inaceptable, que iban a tomar todas las medidas del caso. Pero la verdad es que después de eso no vemos que haya diligencias certeras que apunten a mostrar un interés del gobierno en el cual quizás los fiscales se pudieran sentir más respaldados. Porque lo que vemos, al igual que en el caso que tú mencionábamos, el caso de Tomás Bravo, del niño Tomás, debiéramos decir solamente, del niño Tomás, hay una conmoción pública porque son situaciones horrendas, inaceptables. Un niño, una mujer adulta mayor, mapuche, totalmente, digamos, no puedes decir tú que sea un peligro ninguno de ambos. Y tenemos fiscales que actúan realmente de una forma muy dispersa, muy sin concentrarse en lo que realmente deberían hacer, ¿no? En el caso del niño Tomás, la fiscal Cartagena reconoció que todo lo habían hecho mal al principio, que las pruebas estaban mal recogidas, que se habían equivocado en las líneas, etcétera, a tal punto que después convocaron a otra fiscal, a la fiscal justamente de Los Ríos, a Tatiana Esquivel, a llevar el caso. Se lo quitaron, le dejaron una arista, como quien dice, la menos importante, pero la arista de secuestro la tiene Los Ríos ahora, otra región. Exacto. Y entonces, ¿por qué veíamos un paralelo? Porque fíjate que los fiscales, cuando tal vez se sienten inseguros, apelan a ¿qué? Al secreto, como que el secreto les fuera a garantizar el éxito. Y a mi entender, sería como una forma muy rara de entender las cosas. A diferencia de lo que ocurre en Santiago, que todo se filtra, ¿no? Que todo se filtra, todo claro. Se filtra. ¿Qué esperas tú para los próximos días? ¿Qué expectativas tienes de este caso? Mira, los organismos de derechos humanos también están trabajando fuerte en eso. Está CODEPU, la Comisión de los Derechos del Pueblo, está la Comisión Ética contra la Tortura, porque sostienen sus integrantes que la familia también está viviendo una suerte de tortura, ¿no? Con esto de que los inculpan, con esto de no saber efectivamente qué pasa, y que es una familia completa, son los hijos, son las nueras, son los nietos, las nietas, que viven esta incertidumbre tan grande, afecta a su psique, y más encima padeciendo los allanamientos, los que están en el campo. Nosotros esperamos que se abra una línea de investigación que se relacione con las denuncias hechas por la familia. Nosotros hemos expresado nuestro total respaldo a la familia y su dolor, ¿no? Y creemos que los fiscales tienen que ser sensibles a eso y que la investigación tiene que tener una perspectiva de género y una perspectiva de derechos humanos, porque esto está ocurriendo en democracia y es absolutamente intolerable. Y nos rodean casos de impunidad, lamentablemente, en el sur. Yo también estuve muy metida, nosotros como organización, como feministas y como Movimiento por el Agua, también apoyamos en el caso de Macarena Valdés, que fue un montaje policial lamentable, o empresarial, no sabemos, porque tampoco ahí ni siquiera se llegó a tener un caso en fiscalía. Había un fiscal que, es decir, nunca se llegó a conocer la carpeta, y se muere el abuelo, se muere el esposo, y ahí quedó todo, ¿entiendes? Entonces tenemos mucha reticencia respecto del quehacer de las fiscalías en el sur. Bueno, hoy día ya estamos sabiendo que es un problema nacional, ¿no? Es terrible. Bueno, aprovechemos de extenderlo entonces a la zona sur, que ya se sabe en los casos de Mapuche también, que ha habido montaje y que ha habido, bueno, todo esto de la prisión política mapuche, que siempre, las prisiones preventivas, la forma como se llevan los casos, ¿no? Siempre es muy discutible. Los organismos de derechos humanos lo han denunciado. Entonces creo que el empuje también de los organismos de derechos humanos, vamos a hacer algunas nuevas gestiones a nivel internacional, formar algunas comisiones, como se hizo en el caso de Julian Assange, que permitan que el gobierno entienda que el mundo espera otra cosa de Chile, ¿cierto? Por lo que padecimos antes, porque tiene un gobierno que se autotitula como progresista,
ya no diré ni feminista ni ecologista, porque creo que ya no se atreven a decirlo, pero todavía son de nombre progresistas, ¿no? Entonces creo que tenemos que redoblar la presión para que no avance la impunidad, para que la apertura del caso signifique que Codepu, que es también querellante, tenga acceso a la causa y que se ordenen, o sea, ellos van a pedir diligencias, evidentemente, y que se ordenen diligencias que apunten en sentidos más amplios, ¿no? Que no sea una justicia de clase, ¿no? Una justicia racista, ¿no? Que cree que, no sé, ¿para qué matan a Julia? ¿Para quitarle la tierra a los hijos? ¿Para qué? Julia, ¿qué tenía? ¿Dónde está la causal de eso? La motivación. Una motivación. Se habló de unas huellas de sangre, pero esa fue la única filtración que hubo en realidad, ¿no? Y que se la pasaron a la prensa. Eso fue cuando salió Bahamondes de vacaciones. Claro, se filtra para justificar acciones de la Fiscalía. Pero imagínate, no hay un informe del médico legal que diga la sangre es de tal y tal, es compatible con tal o significa tal cosa. No hay nada, solamente habla una filtración, que podría ser cualquier cosa. Entonces no tiene, esa filtración no tiene ninguna seriedad. En cambio, como te digo, no sabemos nada más que eso. Lo único que sabemos hasta ahora son los allanamientos a la familia, el amedrentamiento, y que en el fondo es a lo que apunta Escazú, ¿no? Que si tú no proteges a los defensores ambientales, estás avalando que se haga cualquier cosa, ¿no? Y que en un país no debiera haber un clima que avale la violencia y la persecución, el acoso y la muerte contra defensores de la naturaleza y de los derechos humanos. Gracias, Lucía, por habernos acompañado acá en Lo Justo y Necesario. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes ya saben, este es un caso que está abierto, se está investigando. Esperamos que la Fiscalía, como dice muy bien Lucía, tome todas las acciones e investigue a fondo, porque no puede ser que en pleno 2025 tengamos a una dirigente mapuche, una lideresa desaparecida sin saber su paradero hace ya 5 meses. Si le gustó el programa, ya sabe, suscríbase, compártalo. Puede ver también otro programa que hicimos con Lucía Sepúlveda hace mucho tiempo sobre el TTP-11, por allá por el 2020, que fue muy visto y muy comentado. Lo invitamos a seguirnos como siempre en redes sociales y estar ahí cada vez que iniciamos una nueva entrevista aquí en Lo Justo y Necesario. Muchas gracias, nos vemos muy pronto.